Buenos días, chicos. Como les dije en la sesión de Zoom, les voy a grabar estas diapositivas para que haya un poco más de claridad en los temas que hemos abordado. El tema de esta sesión es generalidades de las etimologías. Como lo platicamos la sesión de Zoom de la semana pasada, etimologías es una palabra de origen griego que viene de dos vocablos. La palabra étimos, que significa verdadero o real, y la palabra logos, que significa palabra o estudio, valga la redundancia. Así, etimologías se convierte en el estudio del verdadero sentido o significado de una palabra con base en su historia, en su raíz etimológica. Ajá. El tema de esta sesión fue los elementos morfológicos de las palabras. El primero es la raíz, que a la letra se conceptualiza como el segmento morfológico que aporta el sentido léxico y que no cambia al formarse familias de palabras. En este sentido tenemos una familia que es con base en la palabra libro. La base de la palabra libro es la frase libro. Ajá. Y a la frase libre se le agregan sufijos, prefijos e infijos para darle un sentido diferente a esa frase, a esa palabra, a ese concepto, como lo vemos en la diapositiva, que tiene como sufijos la palabra o, que le da un sentido masculino, la frase hería, que le da un sentido de lugar, y la frase os, que le da el sentido de masculino, pero en plural. Y si se dan cuenta en todas las palabras, en la palabra libro, en la palabra árbol, anteponer, antecomedor, etc., en todas tenemos frases similares. Por ejemplo, en la de anteponer, posponer, interponer, tenemos poner como palabra base. Sin embargo, pues sí, la raíz es pon. En el árbol, la raíz es ar. En antecomedor y comedero, pues la raíz es com. Ajá. En el segundo elemento tenemos la palabra morfema. Y dice, el morfema es la unidad mínima de la lengua que posee significado léxico o gramatical. Esto no significa que el prefijo o el sufijo no tengan significado, también lo tienen. Sin embargo, por sí solos, pues no funcionan ya propiamente en una oración en el español. Si no van acompañados de una raíz, pues no funcionan o no tienen un significado real, contundente. En la palabra árbol, pues ahí la raíz es ar y el morfema es OL. Como tercer elemento tenemos el prefijo. El prefijo, dice, es el morfema que se añade al comienzo de una palabra para formar palabras derivadas. En el caso de la familia de palabras que tenemos aquí, como ejemplo, pues las tenemos señaladas de rojo. Estas palabras o estas señalizaciones en rojo fungen como prefijos, ya que la raíz es pon. La palabra base es poner. Entonces, ante, pos e inter funcionan como prefijo. Ante tiene un significado de antes de. Pos significa después de. E inter significa en medio. El siguiente elemento morfológico es sufijo. El sufijo es un morfema que se añade al final de la palabra
la palabra o de su raíz para formar una palabra derivada. Por ejemplo, aquí tenemos antecomedor o comedero. La palabra antecomedor, como ya hemos analizado más arriba, pues tiene un prefijo. El prefijo es la frase ante. Ajá. Ante funciona como prefijo. Com funciona como raíz de la palabra, porque podemos hacer, aquí me doy cuenta que es com, porque ideo, pienso, analizo. Ay, perdón, está aquí. En la familia de palabras de comí, comió, comeremos, comía. Y entonces come, comí, solo tienen como sinónimo, como frase que no cambia, la frase com. Por eso esa frase se convierte en raíz de la palabra. Ante se convierte en prefijo porque está antes de esa raíz. E va a fungir aquí, ojo, la letra E, como es una letra que no cambia, digo que sí cambia, y va entre la raíz y el sufijo, entonces se llama infijo. Y la frase dor funge como sufijo. Ajá. Si se dan cuenta, la E no tiene mucho sentido, pero sirve como un nexo entre la raíz de la palabra y el sufijo. Imagínense cómo funcionaría si se escribiera antecomedor. A veces por comodidad, por estética o por cualquier otra situación, se ponen los infijos también para que la palabra se escuche de manera armoniosa. En la palabra comedero tenemos que la raíz es com, también tenemos el infijo e y tenemos el sufijo dero. Aquí ya no es dor, aquí ya la frase dero es la que funge como sufijo. Dero. Ajá. Y después tenemos el infijo. Dice, son secuencias lingüísticas que no tienen función gramatical ni modifican en nada el significado del lexema. Porque el significado del lexema básicamente adquiere su significado debido a la raíz y al sufijo o prefijo que se le agrega a esa raíz, no por el infijo. El infijo, les decía, funge como una especie de adorno, nada más. Ajá. Y después dice, los interfijos tienen una función puramente fonológica al utilizarse como unión entre dos o más morfemas, les decía, para evitar que suene feo, para evitar conflicto a la hora de pronunciarlo, porque si a veces, siendo honestos, hay palabras normales, por decirlo así, que se nos complican, imagínense estas palabras de antecomdor, comdero, pues como que está media rara, ¿no? Entonces, por eso, o esa es la razón de ser de los infijos. Finalmente tenemos la clasificación de las palabras. De modo general hay cuatro clasificaciones. Sin embargo, yo uniría un poco la palabra primitiva con la palabra simple. De manera oficial se manejan las cuatro. Sin embargo, pues sí, yo las veo muy similares y yo las manejaría como la misma perspectiva. La palabra primitiva, dice, es el vocablo que no se deriva de otro de la misma lengua, es decir, es la palabra raíz del grupo de palabras que forman una misma familia. Por ejemplo, sal, salado, salaré, salar, etc. Mar, maremoto, contramar, marea, etc. Pan, panadería, panadero, panzote, pancito, etc., ¿no? Acuérdense, primitivas son aquellas que son la base para formar una familia de palabras y que no se derivan de otra palabra de la misma lengua, son únicas.
Luego tenemos las palabras derivadas, y son las palabras que se forman partiendo de una palabra primitiva y que pueden denominarse como familias de palabras, o que forman lo que son las familias de palabras. Los ejemplos son salado, salero, salar, y mar, marinero, marea, marino, marimoto, contramar, etc. En el tercer lugar tenemos las palabras compuestas, que son aquellas que se forman por la unión de dos o más palabras simples, o dos o más palabras primitivas, por decirlo así. Por ejemplo, hidrocálido viene de dos palabras simples, hidro, que significa agua, y cálido, que significa calor. Hidrocálido hace referencia, etimológicamente hablando, a un calor húmedo. Fotografía viene de foto y de grafos. Foto, que significa uno, y grafos, escritura. Es como, etimológicamente, fotografía significa escritura de uno, pero no la hemos utilizado como tal, ¿verdad? La hemos utilizado desde otra perspectiva. Y las palabras simples, dice, son las compuestas por una sola raíz. Por eso la relaciono con las palabras primitivas. Son las palabras que se componen de una sola raíz. Ajá. Aunque aquí, en palabras simples, bueno, la diferencia entre las palabras primitivas y las palabras simples es que las palabras primitivas se componen, decíamos hace un rato, de una sola sílaba. Y las palabras compuestas, digo simples, se componen de más sílabas. Por ejemplo, árbol, carta, cabeza. Carta o árbol tienen su raíz y tienen un prefijo. Aquí va otra aclaración. El hecho de que sean palabras simples no significa que no tengan prefijos, que no tengan infijos o que no tengan sufijos. Los tienen. Claro ejemplo es la palabra árbol. Su raíz, les voy a señalar para más exacto. Su raíz es la palabra ar. ¿Por qué? Porque si yo armo la familia de la palabra ar, es arbusto, arboleda, árbol, arbolito, arbolote, etc. Entonces, ar se convierte en raíz. Y tenemos la sílaba OL, que refleja que es masculino. Entonces, esa sílaba habla de un elemento que es masculino. En la palabra, por ejemplo, aquí en palabras simples también puede caber la palabra salero que tenemos en palabras derivadas de la palabra primitiva. Salero, por ejemplo, tiene relación con las palabras simples, les decía. ¿Por qué? Porque tiene una sola raíz. O sea, no la forma otra raíz. Se compone solo de una raíz y de un sufijo. Por eso es palabra simple. Bien, chicos, yo espero que haya quedado claro. No es un tema complejo, es un tema bastante sencillo. Pero si aún con esto surgiera alguna duda, me gustaría que me mandaran por el WhatsApp. Ya saben, para eso estamos, ¿sale? Que tengan excelente día.